Buenas, mi nombre es Grecia Vieira y en la clase de hoy vamos a estudiar la fisiología general partiendo del conocimiento de los líquidos corporales. En el temario de hoy tenemos la estructura molecular del agua, las propiedades físico-químicas del agua que incluyen termorregulación, lubricación articular y colapso alveolar, capacidad disolvente y amortiguadora del agua, pasando a los compartimientos corporales, el transporte a través de la membrana, que incluye el transporte pasivo y el transporte activo, conociendo los principios de la primera ley de Fick y las fuerzas de Starling, y finalmente la distribución del agua bajo el concepto del equilibrio de Gibbs-Dunham. Además de ello, vamos a tener una serie de preguntas o casos clínicos para poder aplicar o llevar a la práctica clínica y médica cada uno de estos conceptos teóricos que vamos a discutir el día de hoy. Entonces, comenzamos con el estudio de la molécula del agua. El agua es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno que le confiere una carga parcial negativa y dos átomos de hidrógeno que le confieren una carga parcial positiva. Estos unidos entre sí por enlaces covalentes de tipo polar y le confieren entonces una forma tetraédrica y asimétrica a esta molécula de agua. Hablamos así de un dipolo eléctrico. ¿Dipolo eléctrico por qué? Porque va a tener doble carga, una carga parcial negativa dada por el átomo de oxígeno y una carga parcial positiva dada por los dos átomos de hidrógeno. Ahora bien, cada molécula de agua va a tener la capacidad de interactuar con otras moléculas de agua a través de los conocidos puentes de hidrógeno y pueden establecer enlaces hasta con otras cuatro moléculas de agua. Es decir, por ejemplo, en esta molécula tenemos que el átomo de oxígeno va a poder enlazarse con otros dos átomos de hidrógeno pertenecientes a otras dos moléculas de agua. Por su parte, este átomo de hidrógeno se puede unir con otro átomo de oxígeno de otra molécula de agua y este átomo de hidrógeno con otro átomo de oxígeno de otra molécula de agua, teniendo así entonces cuatro moléculas de agua en total. Ahora bien, existen los conocidos estados de la materia, es decir, el estado sólido, el líquido y el gaseoso. Dependiendo de cómo sean las características precisamente de estos puentes de hidrógeno, qué tan rígidos, qué tan ordenados o qué tan móviles sean estos puentes de hidrógeno y la organización molecular del agua, es que se establecen precisamente estos estados de la materia y del agua per se, teniendo así que en el estado sólido va a haber un mayor grado de ordenamiento molecular entre cada una de las partículas. ¿Por qué? Porque los puentes de hidrógeno son enlaces muy rígidos. Es por eso que decimos que en el estado sólido el agua no tiene capacidad de solvente. Por ejemplo, un cubo de hielo. En el estado líquido, entonces, hay un menor grado de ordenamiento molecular entre las partículas de agua porque los enlaces ya no son tan rígidos, son un poco más móviles. Y es aquí donde el agua se convierte en un perfecto solvente, como vendría a ser el ejemplo de un vaso de agua. Finalmente, en el estado gaseoso ya no hay ningún tipo de ordenamiento molecular. Los átomos y las moléculas de agua están dispersos porque los enlaces van a tener un mayor grado de movilidad. Por eso decimos que hay una deformación molecular completamente. Ahora bien, existen los que vendrían a ser las propiedades o las características físico-químicas del agua. Es decir, el agua tiene unas propiedades intrínsecas que es lo que le va a permitir cumplir cierto tipo de funciones en el organismo. Antes de empezar a hablar de cada una de ellas, vamos a aclarar dos conceptos que vienen a ser el concepto de calor y de temperatura. El calor hace referencia a la energía cinética total que deriva del movimiento de esas partículas de agua, teniendo así que cuando estamos ante una situación de menos calor, es decir, más frío, pasamos a un estado de congelación, donde nos encontramos con el agua en un estado sólido. ¿Por qué? Porque los enlaces son muchísimo más rígidos y hay un ordenamiento molecular del agua. Por el contrario, cuando estamos ante una situación de mayor calor, hablamos de un estado de fusión donde el agua alcanza el estado líquido. Hay un menor grado de ordenamiento molecular y mayor movimiento entre lo que vendrían a ser estos puentes de hidrógeno. Ahora bien, la temperatura es precisamente lo que me va a permitir a mí cuantificar este tipo de energía cinética que hay entre
las moléculas de agua. Es decir, la temperatura me mide el calor y esto puede ser principalmente a nivel clínico y médico en grados Celsius o grados Fahrenheit. Ahora bien, partiendo de lo que viene a ser la primera característica o propiedad físico-química del agua, que es la termorregulación. Esto se puede cumplir a través de distintos principios. En primer lugar, tenemos el calor específico. ¿Qué es el calor específico? Es la cantidad de energía calórica que va a ser necesaria para aumentar 1 grado Celsius en 1 gramo de agua específicamente. Decimos que el agua tiene un calor específico sumamente elevado y es precisamente esto lo que explica la capacidad del agua que tiene para retirar el calor de los tejidos. Y esto se ejemplifica con lo que viene a ser la sudoración. ¿Qué es lo que sucede en estos casos o por qué el ser humano suda? Porque el agua precisamente va a ir aumentando progresivamente la temperatura, específicamente 1 grado Celsius en 1 gramo de agua, para ir retirando de los tejidos esa agua y es lo que se expresa clínicamente como el sudor. Entonces, se extrae el agua y se evapora. ¿De qué manera? Aumentando la temperatura de la misma. Pasamos entonces a lo que vendría a ser la vaporización, y esto se explica básicamente en los cambios que va a existir en la energía cinética y por ende en cada uno de los estados de la materia, es decir, el cambio de estado sólido a líquido y de líquido a gaseoso. Y esto lo podemos explicar utilizando esta gráfica como ejemplo, que la vemos representada en el eje de las Y con la temperatura y en el eje de las X el tiempo. Entonces, vamos a tener que en un inicio, si tenemos, por ejemplo, un cubo de hielo que está en estado sólido, vamos a aumentar progresivamente la temperatura hasta alcanzar una temperatura exacta donde hay un estado de equilibrio. Este estado de equilibrio, esta temperatura donde hay un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido, es lo que conocemos como punto de fusión. Vamos a suponer que son 5 grados Celsius. Entonces, cuando yo alcanzo esta meseta, es que hay un equilibrio entre ambos estados, sólido y líquido. ¿Qué pasa? Yo sigo aumentando la temperatura progresivamente y finalmente ya hay una conversión total a un estado líquido del agua. Esto es lo que se conoce como calor de fusión. Entonces, hasta ahora tenemos dos conceptos. Punto de fusión, que hace referencia a esa temperatura en la cual se alcanza un equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido, y calor de fusión, donde ya hubo una conversión total de ese cubo de hielo a entonces ahora un vaso de agua, es decir, al estado líquido. Si nosotros queremos seguir aumentando aún más la temperatura, entonces alcanzamos una segunda meseta donde nuevamente llego a un punto o un estado de equilibrio, vamos a suponer ahora 10 grados Celsius, y esta es la temperatura en la cual hay un equilibrio entre el estado líquido y el estado gaseoso. Y esto es lo que conocemos como punto de ebullición. ¿Qué pasa si yo quiero seguir aumentando aún más la temperatura? Es cuando alcanzo la vaporización total de las moléculas, es decir, ya hay una conversión total al estado gaseoso. Entonces, nuevamente, otros dos conceptos importantes. El punto de ebullición, que es la temperatura donde se alcanza ese equilibrio entre estado líquido a estado gaseoso, y el calor de ebullición, donde ya hay una conversión total al estado gaseoso por la vaporización de las moléculas. Ahora, ¿qué pasa? Que realmente cuando nosotros hablamos de vaporización, que nuevamente es ese cambio del estado líquido al estado gaseoso, se puede lograr de dos maneras. Entonces decimos que existen dos tipos de vaporización. Está la evaporación y la ebullición. La evaporación es un proceso superficial. ¿Por qué decimos superficial? Porque solamente sucede en las moléculas de agua que están en la superficie, es decir, no en todo el vaso de agua, por ejemplo. Y este es un proceso que es independiente de la temperatura, es decir, sucede de manera espontánea, mientras que la ebullición
es un proceso de conversión total. Ya no van a ser solamente las moléculas de agua que están en la superficie, sino es todo el vaso de agua por completo que se va a convertir a un estado gaseoso. Y esto sí depende de la temperatura. Es decir, realmente nosotros cuando, por ejemplo, estamos hirviendo el agua, lo que estamos haciendo no es evaporando, que es el concepto que usualmente se utiliza, sino realmente se trata de un proceso de ebullición. Esto es lo que me va a explicar a mí la diferencia de los tipos de clima que se perciben, por ejemplo, a nivel de la montaña y a nivel de la playa. Un clima a nivel de la montaña es un clima muchísimo más frío. ¿Por qué? Porque la montaña está más lejos del nivel del mar y por lo tanto hay una menor presión atmosférica. Mientras que el clima de la playa suele ser un poco más caluroso, se siente el vapor literalmente. ¿Por qué? Porque estamos más cerca del nivel del mar y hay un mayor grado de presión atmosférica. Entonces, ¿qué es importante de esta propiedad físico-química, específicamente hablando de la vaporización? Que hay cuatro conceptos importantes. ¿Qué pasa? Que aquí los vamos a relacionar. Tenemos lo que es el punto de fusión y el punto de ebullición. El punto de fusión, recordemos que es esa temperatura en la cual hay un estado de equilibrio entre el estado sólido y el estado líquido, mientras que el punto de ebullición es cuando alcanzo igualmente una temperatura, pero un equilibrio, en este caso, de el estado líquido al estado gaseoso. Entonces, fíjense que la palabra fusión la voy a asociar con esa conversión de sólido a líquido y la palabra ebullición la voy a asociar con la conversión del estado líquido a gaseoso. Pero siempre el punto me va a representar la meseta en mi gráfica. Por el contrario, cuando nosotros hablemos de calor, ya se refiere es a una conversión total. Entonces tenemos igualmente el calor de fusión y el calor de ebullición. El calor de fusión siendo entonces una conversión total al estado líquido y el calor de ebullición siendo la conversión total al estado gaseoso. Fíjense que son cuatro conceptos, pero que se relacionan. Los puntos siendo los estados de equilibrio y el calor siendo la conversión total a un estado de la materia en específico. Siguiendo con la propiedad de termorregulación, tenemos la conductividad calórica. ¿Qué es la conductividad calórica? Es esa capacidad que va a tener un elemento para transmitir calor a través de él. El mejor ejemplo de esto se da a través de los metales. Por ejemplo, si ustedes están cocinando y luego entran en contacto con esa olla caliente, pues el calor va a pasar del metal hacia la piel. Ustedes se van a quemar. Esto también se puede explicar clínicamente, por ejemplo, con los pacientes que tienen fiebre. ¿Qué se recomienda? Que cuando hay un paciente con fiebre se apliquen lo que serían compresas tibias. ¿Por qué? Porque la conductividad del calor, la conducción, siempre va a ser de un estado de mayor calor a menor calor. Y eso puede ayudar a aliviar la fiebre. La siguiente propiedad físico-química del agua va a ser la lubricación articular y el colapso alveolar. ¿Y esto cómo se explica? A través de dos conceptos, que son el de adhesión y el de cohesión. Entonces, ¿qué quiere decir la adhesión? Es la interacción que hay entre las moléculas de agua y otras estructuras, es decir, una molécula de agua con otro elemento, no de las moléculas de agua entre sí, sino de una molécula de agua con otra estructura. Es el ejemplo que se aplica, por ejemplo, en los laboratorios cuando el agua está transcurriendo por los tubos. Y es lo que explica precisamente el movimiento de la sangre a través de los capilares. Porque la sangre, que es una sustancia líquida y que por supuesto contiene agua, entonces ese agua va a interactuar, en este caso, con los capilares, con otras moléculas. Ahora bien, la cohesión, por el contrario, es la atracción o interacción que existe entre las moléculas del agua entre sí y va a generar una fuerza resultante que es nula. Es decir, cohesión es cuando ambas moléculas de agua interactúan entre sí. Ahora bien, dependiendo de la relación de estos dos conceptos, es decir, si hay más adhesión o hay más cohesión, es que yo puedo explicar
las funciones de lubricación articular o de colapso alveolar que se encuentran en nuestro organismo. Cuando, por ejemplo, la adhesión predomina, es decir, hay más adhesión sobre la cohesión, se va a dar precisamente el movimiento de la sangre a través de los capilares, mientras que cuando hay más cohesión que adhesión, simplemente va a darse la función de lubricación articular o colapso alveolar. ¿Por qué? Porque el agua va a estar sobre las superficies, que en este caso puede ser o los huesos, las articulaciones o los pulmones. ¿Qué va a pasar? Que cuando la cohesión predomina sobre la adhesión, surge un concepto que es el de la tensión superficial, que es esa fuerza que ejerce un líquido sobre una superficie, sea articulación o los pulmones, gracias a la atracción que hace esta misma agua hacia el interior. ¿Esto cómo se explica? Fíjense acá este dibujo. Las moléculas de agua, como les comenté al inicio de la clase, tienen la capacidad de interactuar hasta con otras cuatro moléculas y todas esas moléculas van a estar interactuando entre sí. ¿Qué va a pasar? Que estas moléculas de agua van a interactuar por cada uno de sus polos. Entonces, fíjense que las moléculas que están en la parte más superficial tienen la capacidad de interactuar por casi todos sus polos, excepto por el polo superior, porque arriba de ellas no hay otra molécula de agua. Fíjense las flechas que están orientadas hacia abajo, porque hacia abajo es donde hay más moléculas de agua. Entonces, esto lo que va a generar es una especie de fuerza que arrastre o que impulse precisamente esas moléculas de agua más superficiales hacia abajo. Con las moléculas del fondo, por así decirlo, no sucede esto porque cada una de estas moléculas de agua está rodeada por más moléculas de agua con las cuales va a interactuar y esa fuerza se compensa. Entonces, el problema está con las moléculas de agua en la parte más superficial, que entonces ejercen una atracción hacia el interior, una fuerza hacia el interior. Esto es beneficioso en el caso de las articulaciones porque va a garantizar precisamente la protección de la misma. Pero ¿qué pasa? Que en los pulmones más bien es una desventaja porque yo voy a cubrir mis alvéolos pulmonares, pero entonces esto favorece lo que vendría a ser el colapso alveolar que se da en la expiración. Por supuesto, esto no viene a ser compatible con la vida. ¿Cómo lo soluciona el organismo? Produciendo el famoso surfactante. Pasando con la tercera propiedad o característica físico-química del agua, tenemos la capacidad disolvente, que se explica a través de la constante dieléctrica, que es esa tendencia que tiene a oponerse a fuerzas de atracción que existen entre iones de carga opuesta. El típico ejemplo de esto es cuando yo voy a diluir agua con sal. La sal vendría a ser en este caso el cloruro de sodio. El cloruro tiene una carga negativa y el sodio tiene una carga positiva. Cuando el agua entra en contacto con otra sustancia, lo que va a hacer es que el agua reorienta sus átomos de carga opuesta para poder formar las famosas esferas de solvatación. Por ejemplo, en el caso del cloruro, que tiene una carga negativa, el agua reorienta sus átomos para que entonces sean los átomos de hidrógeno que son de carga positiva los que interactúan con el cloruro. El cloruro de carga negativa, el agua con los átomos de hidrógeno de carga positiva y entonces las cargas opuestas se atraen y se forma la famosa esfera de solvatación. En el caso del sodio tiene una carga positiva y en este ejemplo el agua reorienta sus átomos de oxígeno que tienen una carga negativa. Entonces, la positividad del sodio con la negatividad del oxígeno, las cargas opuestas se atraen y se forma una esfera de solvatación. El agua tiene la mayor capacidad disolvente. Y por último, vamos a tener la capacidad amortiguadora, que es lo que se conoce o que habrán escuchado en sus clases de bioquímica como una sustancia buffer. Y se explica a través del poder de ionización, porque el agua es un electrolito débil. Es decir, muy pocas moléculas, perdón, pueden sufrir un proceso de ionización. Que vamos a tener que cuando se da la interacción de dos moléculas de agua, entonces se va a producir hidronio más hidroxilo.
siendo el hidronio el que presenta una carga positiva y el hidroxilo el que presenta una carga negativa. Esto clínicamente se va a medir con lo que vendría a ser la escala de pH, sabiendo que el pH fisiológico o plasmático es de 7,35 a 7,45. Entonces tenemos que siempre que exista una mayor cantidad de protones en el medio, entonces hablamos de un pH ácido o un pH bajo, es decir, valores por debajo de 7,35, mientras que cuando hay una menor cantidad de protones en el medio, entonces hablamos de un pH básico o alcalino porque los valores están por encima de 7,45. Esto es importante porque, por ejemplo, las enzimas necesitan manejar niveles de pH adecuados entre estos valores para poder llevar a cabo sus funciones. Pasando al segundo punto de la clase, que es el estudio de los compartimientos líquidos o los compartimientos corporales, probablemente has escuchado que el ser humano está conformado también por agua. Entonces, ¿qué tanta agua nosotros tenemos y cómo está organizada en los distintos compartimientos corporales? Vamos a tener que el agua corporal total de una persona representa el 60% de su peso. Es decir, en un individuo que pese 100 kilogramos, el 60% de este peso es lo que equivale a la cantidad de agua corporal total de esta persona. Ahora bien, esa cantidad de agua va a variar dependiendo de la edad, el sexo, la cantidad de tejido adiposo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la edad, a medida que uno va envejeciendo, uno pierde el porcentaje de agua. Es decir, los niños, los recién nacidos, tienen una mayor cantidad de agua en contraste con los adultos mayores. Es por eso que clínicamente es muchísimo más importante o más significativa la pérdida de agua, la más mínima pérdida de agua que tenga un niño, porque ante la más mínima pérdida se puede deshidratar. En el caso del sexo, las mujeres van a tener una menor cantidad de agua en comparación con los hombres. Y esto va en relación también con el porcentaje de grasa. ¿Por qué? Porque las mujeres tienen un mayor porcentaje de grasa. Y como la grasa y el agua se repelen, pues a mayor porcentaje de grasa hay una menor cantidad de agua. Entonces, mujeres con menos agua, hombres con mayor cantidad de agua. Sin embargo, de manera fisiológica, las mujeres durante el embarazo van a aumentar la volemia, es decir, aumentan la cantidad de agua, con el objetivo de mantener ambas circulaciones, es decir, garantizar, digamos, que el desarrollo de ese feto o embrión. Entonces, precisamente como la mujer embarazada aumenta la cantidad de agua corporal total, hablamos de un estado de hipervolemia y es por eso que tienen mayor riesgo a sufrir hipertensión, por ese exceso de líquidos que tienen. Ahora bien, ya sabiendo que el agua corporal total representa el 60%, ¿cómo se organizan los compartimientos? Tenemos un compartimiento intracelular, lo que está dentro de la célula, y un compartimiento extracelular, lo que está fuera de la célula. El compartimiento intracelular va a tener el 40% de ese agua corporal total, mientras que en el compartimiento extracelular representa el 20%. Es decir, de ese mismo individuo que pesa 100 kilogramos, para yo saber cuánta cantidad de agua tiene en el compartimiento intracelular, la cantidad de líquido intracelular, vendrían a ser 40 litros, porque es el 40% de ese peso corporal total. Ahora, si yo quiero saber la cantidad de líquido extracelular que tiene ese mismo individuo, entonces vendrían a ser 20 litros. ¿Por qué? Porque es el 20% de ese peso corporal total. Y en efecto, si yo sumo 20 y 40, es decir, lo que tengo en el líquido intracelular y en el líquido extracelular, eso me da 60 litros, que son el 60% del agua corporal total de este individuo. Ahora bien, en el líquido extracelular, este a su vez está conformado por el intersticio y el compartimiento vascular principalmente. El intersticio representa el 15% de ese peso corporal total y en el compartimiento vascular, es decir, a nivel de los vasos sanguíneos, está el 5%. Existe un último compartimiento que es el compartimiento transcelular, que este tiene una cantidad menor al 1% del agua. Ahora bien,
Haciendo un apartado acá, específicamente en el compartimiento vascular, que ya sabemos forma parte del líquido extracelular, debemos aclarar dos conceptos, y es que ese compartimiento vascular está conformado por el plasma y el hematocrito. El plasma representa el 55% del contenido de ese compartimiento vascular y el hematocrito, es decir, los elementos formes de la sangre, los hematíes, representa el 45%. Esto es importante porque al momento de hacer, por ejemplo, estudios o exámenes de laboratorio, es importante, digamos, que aislar el plasma del hematocrito. Además, acá les aclaro una diferencia entre lo que vendría a ser el plasma y el serum, porque dependiendo del tipo de estudio de laboratorio que tú quieras realizar en el paciente, tú estudias o el plasma o el serum del paciente. La diferencia es que en el plasma vamos a tener los factores de coagulación, mientras que en el serum ellos no están incluidos. Ahora bien, en cada uno de estos compartimientos corporales, es decir, en el medio extracelular y en el medio intracelular, no solamente hay agua, también hay solutos, hay iones. Entonces, en este gráfico está representado cada uno de los iones predominantes. Tenemos que en el líquido extracelular, el ion que predomina es el sodio, tanto en el plasma como en el intersticio, mientras que en el líquido intracelular, el ion que predomina va a ser el potasio. Esto es importante porque entonces a nivel extracelular, sodio, a nivel intracelular, potasio, y luego vamos a ver cómo la bomba sodio-potasio ATPase se va a encargar de garantizar que esta distribución de los iones esté de manera constante. Ahora bien, para evitar confusiones con respecto a el porcentaje de agua en cada uno de los compartimientos, tenemos lo que es la regla 60-40-20 del peso corporal total, donde, ¿qué significa? Que la cantidad de agua corporal total que tiene un individuo representa el 60% del peso corporal total. La cantidad de agua que hay en el líquido intracelular es el 40% del peso corporal total y la cantidad de agua que hay en el líquido extracelular representa el 20% del peso corporal total. Es así donde a partir de, de esta cantidad de porcentajes se pueden sacar distintos ejercicios. Por ejemplo, si les ponen un caso clínico donde tenemos una persona de 70 kilogramos y les preguntan, sabiendo que esta persona pesa tanto, cuánto es el agua o la cantidad de agua corporal total de este individuo. Entonces hacemos una regla de tres donde sabiendo que 70 kilos representa el 100%, entonces el 60%, que es la cantidad de agua corporal total que tiene un adulto promedio, ¿cuánto da? Esto me daría 42 litros, que es la cantidad de agua corporal total de esta persona. Si les preguntan entonces, ¿cuánto es la cantidad de líquido intracelular de este individuo? Nuevamente una regla de tres. Si 70 kilogramos es el 100%, entonces ahora el 40%, ¿cuánto sería? Haciendo una regla de tres, esto me daría entonces 28 litros, es la cantidad de agua en el líquido intracelular específicamente. Y por último, si les preguntan cuánto hay en el medio extracelular, nuevamente una regla de tres, si 70 kilogramos es el 100%, entonces 20%, ¿cuánto sería? Y esto me da un equivalente a 14 litros. Importante aclarar, ¿por qué yo paso de kilos, de kilogramos a litros? Porque un kilogramo es igual a un litro. Fíjense que ustedes van a tener una manera de comprobar que su ejercicio matemático está correcto si les hacen este tipo de preguntas en sus evaluaciones. ¿Por qué? Porque si yo sumo la cantidad de líquido que hay en el medio extracelular y el medio intracelular, me debe dar igual a lo que hay en todo el compartimento, es decir, el agua corporal total. Y en efecto, si yo sumo 28 litros y
14 litros, eso me da igual a 42. Entonces, sacando cada uno de estos porcentajes, ustedes pueden comprobar que el ejercicio está bueno. Ahora bien, ¿cómo se determinó que cada uno de estos compartimientos corporales tenía cierta cantidad de líquido? Pues existen marcadores titulares para nosotros saber qué tanto hay en cada compartimiento, que es lo que básicamente se resume en esta tabla. ¿Qué es lo más importante o lo que me interesa a mí que se lleven de esta tabla? Los iones predominantes. Entonces tenemos que en el líquido extracelular el principal catión es el sodio, mientras que en el líquido intracelular el principal catión es el potasio. Ahora bien, ya vimos cuánta cantidad de agua tiene el ser humano y cómo se va a organizar en los distintos compartimientos. Pero ¿qué pasa? Que ese agua no es estática. No es que el agua del líquido extracelular siempre permanece allí y el agua del líquido intracelular siempre está allí. No, el agua está en constante movimiento. Entonces ahora vamos a estudiar cómo es precisamente el transporte del agua. Pero para ello vamos a aclarar unos conceptos. Primero, ¿qué se refiere osmolaridad? Quiere decir la concentración de una partícula que hay en litros de solución, es decir, la cantidad de solutos que hay en un litro de solución. La cantidad de solutos o de esa partícula se expresa en osmol y sobre litros. Ahora bien, osmolalidad quiere decir la concentración que hay de esa misma partícula, pero esta vez en kilogramos de solución, es decir, la cantidad de ese soluto que hay en 1 kilogramo de solución. Nuevamente, los solutos se expresan en osmoles y en este caso sobre kilogramos. Por eso, anteriormente les comentaba que 1 kilogramo para fines prácticos y clínicos, 1 kilogramo es lo mismo a 1 litro, porque nosotros podemos expresarnos de manera indiferente osmolaridad hablando en litros u osmolalidad hablando en kilogramos. Otro concepto es el de ósmosis. Ósmosis quiere decir el movimiento de agua que se da a través de la membrana siguiendo un gradiente osmótico. Y esto es importante porque el agua se va a desplazar siempre de un lugar de menor concentración de solutos a mayor concentración de solutos, es decir, en esta dirección, por un gradiente osmótico, donde siempre el agua va a ir a donde hay una mayor cantidad de solutos con el objetivo de diluir la solución. Esto es importante porque con los solutos pasa lo contrario. Los solutos se van a mover es de un lugar de mayor a menor concentración y que ustedes tengan claro este principio básico va a ser clave para que puedan entender cómo se da ese transporte de agua y por ende cómo se da el transporte de los solutos. Entonces, nuevamente, el desplazamiento del agua siempre sigue un gradiente osmótico que va a ser de menor a mayor concentración de solutos para diluir esa solución. Y el último concepto es el de presión osmótica, que hace referencia a la cantidad de solutos osmóticamente activos para poder atraer el agua y crear un gradiente de concentración. El sodio es el mejor ejemplo de un soluto osmóticamente activo. ¿Por qué? Porque donde se desplace el sodio, también con él se va a crear un gradiente de concentración, ese diferencial entre la concentración de solutos que hay entre un medio, entre un compartimiento y otro, y produce arrastre de agua. Siempre llévense esto, donde haya sodio, se va a desplazar el agua. Entonces, ahora teniendo claro que el agua siempre se va a movilizar desde un lugar de menor concentración de soluto a mayor concentración de soluto en esta dirección, surge el concepto de tonicidad. ¿Por qué? ¿Qué es la tonicidad? Es la capacidad que tiene una determinada solución de cambiar el volumen de la célula. En este caso, establecemos la regla de que cualquier tipo de cambio que hay en el líquido extracelular se manifiesta en cambios en el líquido intracelular.
Es decir, dependiendo de la cantidad de solutos que haya en el líquido extracelular, es decir, la osmolaridad del líquido extracelular, entonces el líquido intracelular va a movilizar o no el agua. Y esto es importante porque entonces, dependiendo de la tonicidad de ese medio, del líquido extracelular, no de la célula, sino lo que está afuera, es que van a haber cambios dentro de la célula. En este caso, vamos a utilizar como ejemplo el eritrocito. Entonces tenemos un medio isotónico. Cuando hablamos de un medio isotónico, quiere decir que los dos compartimientos permanecen iguales, tienen la misma osmolaridad. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de solutos en el líquido extracelular es igual a la cantidad de solutos en el líquido intracelular. Como no hay un diferencial de solutos, no hay diferente osmolaridad, no hay ningún gradiente de concentración, entonces no se produce movilidad del agua. Todo permanece igual. Ahora, cuando nosotros hablamos de un medio hipertónico, ¿qué quiere decir? Hipertónico es porque aumenta la concentración o la tonicidad del medio extracelular. No estoy hablando de la cantidad de solutos o la tonicidad dentro de la célula. Estoy hablando es de la tonicidad del líquido extracelular. Entonces, como fuera de la célula, en el líquido extracelular hay una mayor cantidad de solutos, es hiperosmolar en relación a la célula, entonces, sabiendo que el agua sigue un movimiento hacia donde haya una mayor concentración de solutos y acá la mayor concentración de solutos está fuera de la célula, entonces el agua sale de la célula. Por eso decimos que la célula se deshidrata. Por el contrario, cuando tenemos un medio hipotónico, hipotónico, ¿qué quiere decir? Que hay baja tonicidad, pero baja tonicidad ¿dónde? Fuera de la célula, en el líquido extracelular. Entonces, como en este caso hay poca concentración de solutos fuera de la célula y más bien es dentro de la célula donde hay una hiperosmolaridad, donde hay mayor cantidad de solutos, el agua acá ingresa a la célula para poder diluirla. Entonces se produce lo que se conoce como el edema celular. Entonces, fíjense que dependiendo de la concentración de solutos, dependiendo de la tonicidad del medio extracelular, es que el agua decide si entra o sale. Decimos que la osmolaridad plasmática es de 290 o 300 miliosmoles sobre litros. Entonces, el líquido intracelular, la cantidad de volumen que hay en una célula, solamente va a cambiar dependiendo de la osmolaridad que haya en el líquido extracelular. Cuando yo uso los términos de isotónico, hipertónico o hipotónico, yo estoy describiendo es el medio, no cómo está la célula. Entonces acá nuevamente para resumir lo que les acabo de explicar, que es un medio isotónico, no se produce una alteración del volumen en la célula. ¿Por qué? Porque hay misma osmolaridad, misma cantidad de soluto, tanto fuera como dentro de la célula. Un ejemplo de eso es el cloruro de sodio al 0,9% o lo que se conoce comúnmente como la solución fisiológica. Tenemos un medio hipertónico que en este caso disminuye el volumen de la célula. La célula se deshidrata. ¿Por qué? Porque en el medio extracelular hay una mayor osmolaridad. Entonces, como hay mayor concentración de solutos fuera de la célula se deshidrata, el agua va a ir de adentro hacia afuera, sale de la célula con el objetivo de diluirla. Un ejemplo de ello es el cloruro de sodio, en este caso al 3%. Y finalmente, un medio hipotónico, en este caso, aumenta el volumen de la célula. ¿Por qué? Porque en el líquido extracelular hay menor osmolaridad, hay menos soluto y por el contrario, dentro de la célula es donde hay la mayor cantidad de soluto y precisamente para diluirla ingresa agua a la célula, produciendo el edema celular. Un ejemplo de esto es el cloruro de sodio a 0,45%. Ahora bien,
tenemos lo que se conoce como el equilibrio de Gibbs-Dunham. Y es que no solamente vamos a tener líquido en cada uno de estos compartimientos, sino también iones y proteínas. En el líquido extracelular ya habíamos comentado que está el intersticio y el compartimiento vascular. ¿Qué pasa? Que en este compartimiento vascular hay proteínas que son no permeables. ¿Qué es lo que me establece este equilibrio de Gibbs-Dunham? Que en dos compartimientos, cuando entre dos compartimientos, por ejemplo, el intersticio y el compartimiento vascular, hay uno de ellos donde hay un ion no difusible, que en este caso serían las proteínas plasmáticas, entonces los iones que sí son difusibles van a redistribuirse para alcanzar la electroneutralidad, porque acuérdense que el objetivo, como siempre, es garantizar la homeostasis en el organismo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá un compartimiento A y un compartimiento B. Fíjense que en el compartimiento A y B tenemos sodio y sodio. Tenemos proteínas que son no difusibles en el compartimiento A, pero en el compartimiento B vamos a tener el cloruro que es de carga negativa. ¿Qué pasa? Que el cloruro se va a movilizar hacia lo que viene a ser el compartimiento A. Entonces, perfecto, ahora yo tengo la misma cantidad de iones en uno y otro compartimiento, pero esto me trae un problema y es que a pesar de que yo alcance la electroneutralidad, precisamente siguiendo el equilibrio de Gibbs-Dunham, donde los iones que sí pueden difundir a través de la membrana, que en este caso sería el cloruro, van a atravesar la misma. Ahora, como consecuencia de ello, voy a tener que en el compartimiento A hay una mayor cantidad de solutos, es decir, aumentó la osmolaridad. Esto me va a crear un gradiente osmótico que entonces, como consecuencia, ¿qué va a hacer? Va a provocar el movimiento o la ósmosis del agua, el desplazamiento del agua, porque no solamente se trata de alcanzar un equilibrio, en este caso, eléctrico, sino también garantizar un equilibrio químico, que sea la misma concentración en ambos compartimientos. Entonces, al yo movilizar agua al compartimiento A, yo diluyo esta solución y ahora sí hay un equilibrio. Entonces, repito, el equilibrio de Gibbs-Dunham lo que establece es que entre dos compartimientos debe haber uno de ellos con un ion no difusible, es decir, uno de ellos no se puede movilizar. Entonces, los que sí se pueden movilizar se van a redistribuir, garantizan la electroneutralidad, un equilibrio de cargas. Como consecuencia de este equilibrio de Gibbs-Dunham, entonces ahora en uno de esos compartimientos donde está precisamente el ion no difusible, ahora hay una mayor concentración de solutos y eso me crea un gradiente osmótico que me arrastra agua. Cuando se produce la ósmosis, entonces ahora sí hay un estado completo de equilibrio. Entonces, precisamente para poder garantizar este equilibrio de Gibbs-Dunham, siempre la movilización no solamente de iones, sino también de agua, vamos a tener la bomba sodio-potasio ATPasa. Como sé que existe, digamos que cierto grado de confusión con respecto al desplazamiento de los iones, les dejo esta mnemotecnia, que es Nokia. Nokia, ¿por qué? Porque el sodio outside, es decir, fuera de la célula, y el potasio inside, es decir, dentro de la célula. Y utilizando una molécula de ATP para obtener energía a través de su hidrólisis. Recordemos que, como les mencioné anteriormente, en el medio extracelular, el ion que predomina va a ser el sodio, mientras que en el líquido intracelular, el ion que predomina va a ser el potasio. Entonces, por lógica, en el gradiente de concentración o la movilidad del sodio debería ser de afuera hacia adentro y la del potasio de adentro hacia afuera. Sin embargo, fíjense que la bomba sodio-potasio ATPasa lo que va a buscar de garantizar es que siempre yo expulse tres iones de sodio e introduzca dos iones de potasio en contra de su gradiente para que precisamente siempre dentro de la célula haya un medio con menor cantidad de moléculas. Al reducir el número de partículas dentro de la célula, esto me garantiza que siempre haya un volumen isotónico en la célula y que siempre exista esa movilidad de iones y de agua.
Les traigo entonces este caso clínico para poner en práctica los conocimientos anteriores. Dice así: preescolar de 5 años de edad es traído a la emergencia por presentar desde hace 2 días evacuaciones líquidas abundantes en número de 10 veces al día, sin moco ni sangre. El día de hoy se ha asociado al cuadro vómitos a repetición y fiebre elevada. Tomando en consideración el cuadro de deshidratación que presenta este paciente, indique el tipo de solución a utilizar para alcanzar un balance hídrico. Entonces, vamos primero a tomar los aspectos importantes de este caso. Se trata de un preescolar, de un niño, que habíamos establecido que los niños tienen un mayor porcentaje de agua en comparación con los adultos. Es decir, que ante cualquier mínima pérdida ya hay un cuadro de deshidratación muchísimo más crítico y más alarmante en contraste con un adulto. Hay evacuaciones líquidas y en abundante cantidad, 10 veces al día, y además de ello también vómitos. Con esto, es decir, la diarrea y los vómitos, hay una pérdida tanto de agua como de electrolitos. Entonces, siempre ante cualquier caso de deshidratación o de pérdida de líquido, uno debe preguntarse antes de, digamos que administrar la solución a tratar, qué está perdiendo el paciente y por ende, qué es lo que le tengo que administrar. Entonces, sabiendo que la pérdida es tanto de electrolitos como de agua, es decir, soluto y solvente, qué tipo de solución yo voy a utilizar para alcanzar un balance, es decir, para que este paciente, este preescolar, recupere tanto electrolitos como agua. Tenemos que la primera opción es una solución hipertónica. La solución hipertónica, que habíamos dicho que entonces se caracteriza por tener una mayor cantidad de solutos. Hay una mayor concentración, es un ambiente hiperosmolar fuera de la célula, ¿no? Esto me puede servir porque en efecto hay una pérdida de electrolitos, sin embargo, este paciente también necesita líquido. Entonces, por ende, esta no va a ser la respuesta correcta. Una solución hipotónica, que habíamos dicho que era. Entonces, es cuando en el medio extracelular hay una menor concentración de soluto en contraste o en comparación con con la célula, con el líquido intracelular. Entonces, en este caso, la solución va a aportar una mayor concentración de líquido. Sin embargo, este paciente no solamente necesita agua, necesita electrolitos y agua. En cambio, una solución isotónica es cuando el medio va a ser con igual proporción de soluto, tanto en el medio extracelular como en el medio intracelular. Me va a aportar ambas cosas y por lo tanto sería la solución más adecuada a administrar en este paciente. Ahora, eso fue en relación al transporte del agua, ósmosis. Ahora vamos a pasar a discutir lo que es el transporte de solutos a través de la membrana. Recordemos que habíamos dicho que el agua siempre se moviliza a un gradiente de menor a mayor concentración con el objetivo de diluir los solutos. Ahora, como estamos hablando de los solutos, es lo contrario. Los solutos siempre se van a movilizar desde el lugar de mayor concentración a menor concentración, precisamente para reducir la cantidad de solutos que hay en ese medio. Entonces, teniendo esto en cuenta, que es lo opuesto a lo que veníamos discutiendo, existen dos tipos de transporte: el transporte pasivo y el transporte activo. El transporte pasivo es el movimiento de las moléculas que siguen la dirección del gradiente electroquímico, mientras que el transporte activo es cuando va en contra del gradiente electroquímico. Suponiendo acá que este es el líquido extracelular y este es el líquido intracelular, entonces vamos a tener que las moléculas siempre se van a desplazar del lugar de mayor concentración a menor concentración. Entonces, en este caso, hablamos de un transporte pasivo. ¿Por qué? Porque en efecto las moléculas deberían ir en esta orientación, del lugar donde haya mayor concentración, que en este caso es el líquido extracelular, hacia el lugar donde haya menor concentración, que es el líquido intracelular. Por el contrario, en el transporte activo va a ser en contra del gradiente electroquímico. Aquí lo más lógico es que si las moléculas predominan en el líquido intracelular, entonces, siguiendo este principio que les acabo de comentar,
estas deberían salir de la célula. Sin embargo, como el transporte activo va en contra del gradiente electroquímico, acá la célula sigue metiendo moléculas. Ahora bien, dentro del transporte pasivo que habíamos establecido es ese paso de solutos siguiendo un gradiente de concentración. Este puede ser difusión simple o difusión facilitada. En la difusión simple es ese paso de sustancias utilizando una proteína estructural. Existen algunas moléculas que pueden atravesar libremente la membrana, como por ejemplo el caso de los gases, oxígeno, dióxido de carbono. Pero hay otras moléculas que necesitan proteínas estructurales para atravesar la membrana. Esta es una proteína que no va a sufrir ningún tipo de cambio, es como un mediador. Ahora bien, en la difusión facilitada, igualmente, es ese paso de moléculas que sigue el gradiente de concentración, pero que necesita una proteína transportadora. Estas son sustancias muchísimo más grandes, como por ejemplo la glucosa, que para poder atravesar la membrana necesitan una proteína transportadora que sufre un cambio conformacional. Luego de que esa proteína transportadora sufra ese cambio en su estructura, es que puede pasar, en este caso, la molécula de glucosa. Esto es importante, ¿por qué? Porque gracias a esas características de estos dos tipos de difusión, hablamos de dos tipos de cinética. Entonces, vamos a tener esta gráfica que en el eje de las Y me representa la velocidad de ese transporte y en el eje de las X me representa la concentración del soluto o de esa molécula que yo quiero transportar. Entonces, fíjense que en el caso de la difusión simple, vamos a ver cómo a medida que yo voy aumentando la cantidad de esa molécula, la concentración de la misma, aumenta en la misma proporción la velocidad de ese transporte. Por eso decimos que sigue una cinética lineal, porque a mayor cantidad de moléculas, mayor velocidad. No hay saturación. ¿Qué pasa? Que en el caso de una difusión facilitada, fíjense que en un inicio yo voy aumentando la concentración de las moléculas y de la misma proporción aumenta la velocidad de mi transporte, pero llega un punto donde yo alcanzo una velocidad máxima y se forma una especie de meseta. ¿Por qué? Porque se saturó esa proteína transportadora. Entonces, no importa que tú metas mayor cantidad de solutos, que siga aumentando la concentración, ya ese transportador se saturó y no va a movilizar el soluto. Entonces decimos que en la difusión facilitada es una cinética con saturación, porque la proteína transportadora es saturable, entonces me alcanza una velocidad máxima. Esto es lo que explica, por ejemplo, la glucosuria, que es la presencia de glucosa en la orina. Los transportadores de glucosa a nivel del riñón que se encargan de reabsorber la glucosa tienen un límite. Si en el caso de los pacientes diabéticos, si hay mucha cantidad de glucosa, no importa que tanta cantidad de glucosa haya, ya el transportador se saturó, entonces la glucosa se va a expulsar a través de la orina. Otro tipo de transporte pasivo es lo que conocemos como filtración, que es el paso de moléculas a través de una membrana, pero en este caso siguiendo un gradiente de presiones. Ya no hablamos de un gradiente de concentración, de un gradiente electroquímico, sino un gradiente de presiones. Y esto es lo que me explica la función de filtración y de absorción que se sigue en los capilares. Entonces, suponiendo que este es mi capilar, tenemos un extremo arterial y un extremo venoso. En el extremo arterial hay un predominio de lo que se conoce como la presión hidrostática capilar. ¿Qué es la presión hidrostática capilar? Es la fuerza que me ejerce el líquido, es decir, la sangre, contra las paredes del vaso, es decir, la fuerza de la sangre contra mi capilar, lo cual va a impulsar o va a inducir la filtración, es decir, la salida de líquido del capilar al intersticio. A medida que yo me alejo del extremo arterial y me acerco al extremo venoso, entonces la presión hidrostática capilar va a disminuir progresivamente. Por el contrario, tenemos lo que se conoce como presión oncótica o presión coloidosmótica capilar. Las dos terminologías son aceptadas.
que entonces se refiere a la fuerza que ejercen las proteínas dentro del capilar para atraer agua, es decir, para realizar la absorción, para que el agua pase del intersticio al compartimiento vascular. Esto es lo que se conoce como fuerzas de Starling, que vamos a discutir nuevamente en el temario de cardiovascular. Entonces, a medida que aumente la presión hidrostática capilar, yo voy a filtrar la sangre, es decir, saco la sangre del capilar, mientras que a medida que predomine la presión oncótica o coloidosmótica capilar, entonces las proteínas atraen agua y se reabsorbe, ingreso agua a mi capilar. En el extremo arterial, lo que yo busco es desacar la sangre y por eso predomina la presión hidrostática capilar, mientras que en el extremo venoso, lo que yo busco es quedarme con la sangre y por eso predomina la presión coloidosmótica y la hidrostática disminuye. Ahora bien, van a ver en la literatura que no solamente hablamos de presión hidrostática capilar o presión oncótica capilar, también existen estos mismos conceptos, pero en relación al intersticio. Entonces, aclarando nuevamente, dependiendo de si yo estoy haciendo referencia a las presiones que se manejan dentro del vaso sanguíneo o en el intersticio, los conceptos de presión hidrostática y de presión oncótica varían. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática del capilar, como mencioné anteriormente, es esa fuerza del líquido que se va a generar contra el vaso y que produce una salida del líquido desde el capilar al intersticio. Voy a filtrar la sangre. Si hablo de presión oncótica capilar, es esa fuerza osmótica que generan las proteínas para atraer agua, para que ésta entre, para que la misma se reabsorba. Por el contrario, si yo hablo de presión hidrostática intersticial, ya no es capilar, es la del intersticio, igualmente es esa fuerza que me va a generar el líquido, pero en este caso es para producir la entrada de líquido del intersticio al capilar. Fíjense que es lo contrario. La presión hidrostática capilar me busca la salida de líquido, pero la presión hidrostática intersticial busca la entrada de líquido. Entonces deben estar pendientes a cuál de los dos conceptos es que hacen referencia. Asimismo, en la presión oncótica intersticial, nuevamente es la fuerza osmótica que ejercen las proteínas o los compuestos en general del intersticio para atraer agua, es decir, para que ellas se queden en el intersticio. Entonces, nuevamente es lo opuesto. La presión oncótica capilar es para que el agua se quede en el capilar y la presión oncótica intersticial es para que se quede en el intersticio. Sin embargo, bueno, clínicamente uno suele utilizar son los conceptos a nivel del capilar, pero hago esta aclaratoria porque realmente cualquiera de estas se puede utilizar y es correcto. Entonces, ¿cómo yo determino el proceso de filtración o de absorción? En resumen, el proceso de filtración está dado por un aumento de la presión hidrostática capilar, lo cual se puede producir, por ejemplo, a nivel de la vasodilatación, es decir, cuando aumento el diámetro de mi vaso sanguíneo, o porque hay una disminución de la presión oncótica capilar, que se puede llevar a cabo en los casos de hipoalbuminemia. Cuando digo hipoalbuminemia, es una disminución de la albúmina, recordando que la albúmina es una de las proteínas, de las principales proteínas que nosotros tenemos. Entonces, cualquier variación en los valores de albúmina va a traducir en alteración o cambios en la presión oncótica. Todo esto en el capilar. ¿Qué determina la absorción? Pues lo contrario, una disminución en la presión hidrostática capilar, que vendría a ser con la vasoconstricción, es decir, disminuyo el diámetro de mi vaso sanguíneo, o un aumento de la presión oncótica capilar con la hiperproteinemia, es decir, un aumento en la concentración de proteínas, en la cantidad de proteínas. Entonces, fíjense nuevamente que la presión hidrostática capilar dentro del mismo y me va a filtrar la sangre hacia el intersticio, pero si hablo de la presión hidrostática intersticial, más bien ingresa líquido al vaso. Por el contrario, la presión oncótica o coloidosmótica en el capilar me mantiene el líquido garantizando la reabsorción, pero si es la presión oncótica intersticial, más bien busca de que el líquido se mantenga en el intersticio.
Por último, en relación al transporte pasivo, tenemos lo que se conoce como arrastre por solvente, que es el paso a través de las células, lo que se conoce como una vía transcelular, o entre las células, que es una vía paracelular. Esto se va a discutir mejor en lo que vendría a ser los temas de sistema endocrino. Esto se puede dar, este arrastre en los elementos, como lo que vendría a ser el sodio y el cloruro. Tenemos ahora una pregunta que dice así: se realiza un experimento para evaluar el transporte de dos sustancias a través de distintas membranas celulares. Durante el estudio, ambas sustancias son reducidas dentro de la célula, mientras su concentración aumenta fuera de la célula. Sin embargo, el paso de la sustancia B dentro de la célula no aumenta, a pesar de que su gradiente de concentración sí ha incrementado. Una de las sustancias es una hormona esteroidea. ¿Cuál sustancia es más probable? Entonces, vamos a ir desglosando nuevamente cada uno de los aspectos importantes. Me dice que se están evaluando dos sustancias a través de los compartimientos. Vamos a suponer que este es el compartimiento intracelular y este es mi compartimiento extracelular. Entonces, en el estudio ambas sustancias son reducidas dentro de la célula. Tengo mi sustancia A y tengo mi sustancia B. Vamos a suponer que solamente hay dos moléculas de la sustancia A y dos moléculas de la sustancia B, porque las cantidades son reducidas dentro de la célula, mientras que su concentración aumenta fuera de la célula. Entonces, fuera de la célula tengo sustancia A, sustancia B y vamos a poner que hay 10 moléculas de cada una, por poner un ejemplo. Entonces, hasta acá, sin seguir leyendo el problema, recuérdense que el movimiento de los solutos siempre va a ser de mayor a menor concentración en esta dirección. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que el transporte de ambas sustancias que predominan en el líquido extracelular sea seguir metiendo contenido a la célula para alcanzar el equilibrio, ¿no? Sin embargo, el paso de la sustancia B dentro de la célula no aumenta. Entonces, al parecer, la sustancia A sí sigue este transporte, pero la sustancia B no, a pesar de que su gradiente de concentración sí ha incrementado. Cuando te dicen que el gradiente de concentración sí ha incrementado, no es más que el diferencial, es decir, la sustancia B sigue saliendo de la célula. Una de las sustancias es una hormona esteroidea. Las hormonas esteroideas son sustancias liposolubles, es decir, difunden fácilmente a través de la membrana. Entonces, ¿cuál sustancia es más probable que sea la hormona esteroidea? Es decir, que sea liposoluble. Entonces, como la sustancia B va en contra de su gradiente y la sustancia A es la que sí está siguiendo su gradiente y está pasando libremente por la membrana, por ningún lado me dicen que están utilizando un transportador con energía, entonces la respuesta es la sustancia A. Ahora vamos a pasar con lo que vendría a ser el transporte activo, donde es ese movimiento de solutos pero en contra del gradiente electroquímico. Este puede ser primario o secundario. Primario es cuando yo obtengo la energía de manera directa, es decir, por la hidrólisis de esa molécula de ATP, y secundario cuando la energía deriva de un transportador primario. Este es mi transportador, pero la hidrólisis de ATP no la realizo yo, la realiza otro. Y yo me aprovecho de ese gradiente de concentración que está generando el otro transportador. Ahora, el mejor ejemplo de un transporte activo primario es la bomba sodio-potasio ATPasa, donde nuevamente tenemos la mnemotecnia Nokia, que el sodio outside, afuera de la célula, el potasio inside, dentro de la célula, utilizando energía que vendría a ser ATP. ¿Por qué decimos que es un transporte activo? Porque a pesar de que el sodio predomine en el líquido extracelular y el potasio en el líquido intracelular, y lo lógico sería que el sodio ingrese y el potasio salga, pues esto va en contra del gradiente. Más bien la bomba sigue sacando sodio y sigue metiendo potasio. Y decimos que es un transporte activo primario porque
este mismo transportador utiliza la molécula de ATP para obtener energía. Ahora, el transporte activo secundario es cuando la energía deriva de un transportador primario. Pero dependiendo de la orientación de la molécula, entonces hablamos de que este puede ser de dos tipos, el contratransporte o el cotransporte. El contratransporte, también conocido como antiporte, es cuando los solutos se mueven en dirección opuesta. El mejor ejemplo de esto es la bomba sodio-calcio a nivel del músculo cardíaco. Entonces vamos a tener que el calcio está siendo expulsado de la célula, pero el sodio ingresa a la célula. Estos dos solutos utilizan el mismo transportador, pero en direcciones opuestas. Ahora, el cotransporte, también conocido como simporte, es cuando los solutos se mueven en la misma dirección y el mejor ejemplo de ello es el transportador sodio-glucosa a nivel del riñón. ¿Por qué? Porque tanto la glucosa como el sodio están ingresando a la célula, se están reabsorbiendo, no van a ser expulsados por la orina. Ahora bien, cuando hablamos del transporte de solutos a través de la membrana, esto va a seguir el principio de la primera ley de Fick, así como cuando en el transporte de agua seguía el principio de el equilibrio de Gibbs-Dunham, entonces en el movimiento de los solutos seguimos la primera ley de Fick, que lo que me establece es que el flujo neto de difusión de una molécula depende de el coeficiente de difusión que está determinado por el tamaño y la viscosidad. ¿Por qué? Porque mientras más grande sea la molécula, es mucho más difícil transportarla. Y a menor viscosidad del medio, entonces también hay una mayor capacidad de difusión. Esto va en relación con lo que es la liposolubilidad de la molécula. Mientras las moléculas sean más liposolubles, es muchísimo más fácil su transporte. El área de superficie, cuando digo área de superficie, es el área de superficie de la molécula, no de la membrana, son cosas distintas. El área de superficie de la molécula que va a entrar en contacto con la membrana es la zona que atraviesa la molécula. El gradiente electroquímico, que ya hemos venido hablando de esto a lo largo de la clase. Decimos electroquímico, ¿por qué? Químico, gracias al gradiente de concentración, y eléctrico por el diferencial de cargas. Entonces, esa diferencia de concentración y de cargas es lo que me va a generar una fuerza impulsora y a medida que sea mayor ese gradiente electroquímico, entonces un mayor grado de difusión de la molécula y el espesor de la membrana. Importante que es inversamente proporcional, lo cual tiene sentido porque mientras más gruesa sea la membrana, entonces la tasa de difusión es menor. Les dejo acá entonces la fórmula para que sea visualmente mucho más sencillo acordarse de los dos aspectos más importantes de esta primera ley de Fick, que es que el flujo neto o la difusión de la molécula va a ser directamente proporcional al gradiente electroquímico, pero inversamente proporcional al espesor de la membrana. ¿Por qué? Porque a mayor gradiente electroquímico, mayor flujo neto de esa molécula, pero a mayor espesor de la membrana es menor difusión de esa molécula. Entonces, básicamente para relacionar el transporte de agua y el transporte de soluto con la aplicación matemática de ambos, en la ósmosis hablamos del equilibrio de Gibbs-Dunham que me establece que entre dos compartimientos hay un ion no difusible en uno de ellos, entonces los iones que sí son difusibles se van a redistribuir para alcanzar la electroneutralidad. ¿Qué pasa? Que consecuencia de ello, entonces ahora en uno de esos compartimientos el compartimiento donde estaba el ion no difusible, hay mayor cantidad de solutos y esto arrastra agua. Mientras que en el movimiento de los solutos seguimos la primera ley de Fick, donde el transporte de esas moléculas es directamente proporcional al gradiente electroquímico, porque a mayor gradiente electroquímico, mayor movimiento de soluto, menor gradiente electroquímico, menor movimiento de soluto, pero inversamente proporcional al espesor de la membrana. Mientras más gruesa sea la membrana, entonces es mayor el área de superficie que debe atravesar mi molécula. Y mientras menor espesor tenga la membrana, entonces es menos trabajo el que tiene que hacer la molécula y es mayor. Tenemos entonces una pregunta para aplicar estos conceptos de el transporte activo.
y vamos a tener que un investigador determina que la glucosa está en altas concentraciones dentro de la célula, pero sigue ingresando a la célula en contra de su gradiente de concentración. Ninguna molécula de ATP se usa para transportar glucosa al interior de la célula. Marque qué tipo de transporte está utilizando la glucosa. Para desglosar los aspectos importantes, entonces, la glucosa está en altas concentraciones dentro de la célula. Tenemos líquido intracelular, líquido extracelular. Entonces, acá predomina la concentración de glucosa, pero sigue ingresando a la célula en contra de su gradiente. Es decir, ya con eso sabemos que es un transporte activo y puedo ir descartando varias opciones. La ósmosis no es porque ósmosis es el movimiento de agua. Aquí estamos hablando de un soluto, que es la glucosa. Y difusión tampoco, porque difusión es el movimiento a favor del gradiente de concentración. Y acá te dice que va en contra de su gradiente. Predomina dentro de la célula y con todo y eso sigue metiéndose más cantidad de glucosa a la célula. Ningún tipo de molécula de ATP es utilizada para transportar la glucosa y eso ya te permite a ti diferenciar si es un transporte activo de tipo primario o secundario. ¿Por qué? Porque en el primario tú utilizas directamente la energía, entonces este no puede ser. Tiene que ser un transporte activo secundario porque entonces la molécula de ATP o la energía viene derivada de un transportador primario. Bueno, eso fue todo por la clase de hoy. Espero que les haya gustado. Cualquier pregunta la pueden dejar por escrito y muchas gracias por su atención.